reanudamos nuestro curso, que he visto que tiene otra interrupción. La próxima semana también tenemos otra interrupción, no por mi voluntad. Hoy vamos a hablar del nivel europeo de España. Es una cuestión delicada, sobre todo si queremos tomarla no solamente en el estricto presente, sino en el pasado español, en la medida en que es evidentemente la única manera de comprender cuál es el nivel efectivo de España respecto de Europa. Ha sido siempre, desde que existe España, un elemento central de Europa. Piensen ustedes, por ejemplo, la impresión que en el siglo XVII daba Francia y que empleaba como justificación incluso de su actitud hostil a España, la impresión de estar cercada por España, por una parte España propiamente dicha, después los territorios españoles de Francia, el Rosellón, la Cerdaña, el Franco Condado, en fin. Después los territorios de Flandes, pertenecientes a la corona española y limítrofes con Francia. Luego el milanesado, naturalmente. En el Mediterráneo, Nápoles y Sicilia. Y, de un modo un poco menos directo, el imperio, en manos de los Habsburgos, de la Casa de Austria. Sí me ha parecido un poco impropio que se llame Casa de Austria a la dinastía reinante en España después de los Reyes Católicos. Siempre me ha parecido un poco extraño, porque siempre me ha chocado el que se insista tanto en ello, cuando lo único que pasó fue que doña Juana la Loca se casó con Felipe el Hermoso, que murió, que reinó en Castilla, y no en Aragón, pero en Castilla solamente como un año, me parece que no llegó al año, que tenía la misma herencia, su descendencia fue la misma que hubiera sido si hubiera vivido el príncipe don Juan, que se había casado con la hermana de Felipe el Hermoso, con Margarita de Borgoña. Es decir, que la dinastía hubiera tenido la misma herencia si hubiera vivido el príncipe don Juan que la que tuvo realmente. Y, naturalmente, doña Juana la Loca y Carlos V y todos los demás reyes de la llamada Casa de Austria descendían de los Trastámara de la dinastía española, ¿no? Que siempre me ha parecido un poco impropio, pero en fin. Pero la impresión era que había naturalmente conexión, sobre todo por el vínculo del catolicismo. Había una conexión entre la Casa de Austria, del Imperio de Habsburgo, y la corona española, y esta impresión la tiene Francia, lo cual quiere decir que España estaba en todas partes de Europa. Ahora, como se produce ya a comienzos del siglo XVI la escisión de la Europa en dos fracciones religiosas, los católicos y los protestantes a su vez escindidos en diversas confesiones, pero en conjunto unidos frente al catolicismo, con una unidad, entonces empieza a atribuirse una condición europea frente a lo que se empieza a llamar por parte protestante el atraso católico. Es decir, hay una idea de que la Europa progresiva, la Europa más propiamente europea, es la protestante, mientras que hay una connotación de retraso de los países católicos. Claro, esto no era muy sostenible en muchos sentidos. Es evidente que el Renacimiento había florecido muy principalmente en Italia, también en Flandes, en España, en Francia, y Francia era un país mayoritariamente católico. Los hugonotes, los protestantes, eran más o menos un 10% de la población, no más. Pero la hostilidad entre
Francisco I de Francia y Carlos V, las guerras que se suceden después durante todo el siglo XVI, aunque no fuera un problema primariamente religioso, porque en definitiva la monarquía francesa es siempre monarquía católica, incluso Enrique IV se convierte al catolicismo para ser rey de Francia, de modo que en definitiva la lucha entre Francia y España es siempre entre dos países católicos. Pero de todas maneras hay una impresión de que el elemento protestante hugonote en Francia es muy relevante y después Francia toma partido por los protestantes en la Guerra de los 30 años. Con lo cual se acentúa, como ven ustedes, el carácter, diríamos, protestante, europeo, nórdico, como lo más representativo de Europa. Y entonces empieza a haber una actitud de una especie de Europa hostil a España, aunque España fuera tan europeo como el resto, o un poco más, si quieren ustedes. Y se produce en España un grado de aceptación de esa identificación. Esta situación es muy importante porque a veces, más que lo que las cosas son, influye lo que se piensa de ellas, o lo que se dice de ellas. No olviden ustedes el libro Locuras de Europa, por ejemplo, de Saavedra Fajardo. Libro muy interesante y muy representativo, en que hay cosas que tienen mucho interés incluso hoy. Todavía esto se acentúa más después de la muerte de Carlos II, durante la Guerra de Sucesión. La Guerra de Sucesión, que es muy complicada, es complicadísima realmente y muy mal conocida. Yo tengo la impresión de que los españoles de nuestro tiempo, no solamente los de ahora mismo, sino los de todos los que he conocido en mi larga vida, han tenido una idea muy confusa sobre la Guerra de Sucesión. Pero el hecho es que la Guerra de Sucesión, en cierto modo, fue pasiva por parte de España. La Guerra de Sucesión se combinó, como saben ustedes muy bien, con un problema internacional. Como Carlos II no tenía sucesión directa, se trataba naturalmente de que la corona de España recayera en un príncipe que fuera descendiente de los reyes españoles, por supuesto, de los anteriores. Y esta condición se daba en los dos candidatos principales, Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria. Los dos eran nietos de reyes españoles. Pero, evidentemente, la decisión la tenía el rey Carlos II, y al final decidió nombrar heredero de la corona a Felipe de Anjou, el que fue Felipe V. Pero naturalmente esto significaba una vuelta, una unión, en cierto modo, de Francia con España. Recuerden ustedes la frase que se atribuye a Luis XIV, ya no hay Pirineos, que lo sabía, lo siguió habiendo, pero en fin. Y entonces, evidentemente, se preveía una conexión muy estrecha entre Francia y España, que naturalmente se complicaba con otros pequeños territorios, lo cual daba a la Casa de Borbón una primacía, una importancia en Europa muy grande que Inglaterra veía con malos ojos. Inglaterra precisamente sostiene en este momento y durante todo el siglo XVIII la idea del equilibrio europeo, el balance of power, y naturalmente no quiere desequilibrarlo a favor de Francia, que era su rival principal entonces, y por tanto prefería al archiduque Carlos, no porque tuviera particular inclinación por él, ni por Austria, por el imperio, sino para contrarrestar la posible influencia de Francia sobre España y la unión de las dos coronas. Entonces, se forma un sistema de alianzas, como saben ustedes,
intervienen una serie de países, Saboya, el Piamonte, Portugal, Holanda, en fin, Inglaterra, Francia, etcétera. La guerra de sucesión la luchan ejércitos europeos, son dos alianzas no muy permanentes, en cierto modo cambiantes. Por ejemplo, ustedes piensen, por ejemplo, cuando se habla de la guerra de sucesión ahora actualmente en Cataluña, como si hubiera sido un conflicto entre el resto de España y Cataluña. Se trataba de quién iba a ser rey en España, en toda España. Los catalanes apoyaron a Felipe V primero, después tuvieron dificultades con el virrey y después hizo un desembarco el archiduque, entonces cambiaron de bando y entonces ya sostuvieron. En general la corona de Aragón apoyó más al archiduque, pero se trataba naturalmente no de un pleito regional, interno, se trataba de quién iba a ser rey de España, de toda España. Bueno, pero esto ahora naturalmente se desfigura convenientemente. Y sí, pero bueno, la cosa está clara como la luz del día, ¿no? De un día muy claro. Y como saben ustedes, murió el emperador de Austria, entonces el archiduque fue nombrado emperador y entonces ya empezó a no convenirle a Inglaterra la combinación anterior, porque evidentemente entonces iba a haber en cambio una unión de poder entre la Casa de Austria, del imperio, y la Casa de Austria en España. Y entonces ya dejó de apoyar al archiduque, con lo cual hubo un cambio de alianzas. Y al final, como saben ustedes muy bien, la guerra se decidió a favor de Felipe V, el cual reinó en España desde 1713, desde 1700, nominalmente o en parte del territorio, plenamente desde 1713. Pero esto quiere decir que España estuvo un poco a merced de las alianzas. En definitiva, fue una guerra más europea que española. Y España estuvo, por una parte, invadida por ejércitos franceses, ingleses. Bueno, tenemos todavía Gibraltar como recuerdo, y Menorca estuvo bastante tiempo en manos de los ingleses. Y hubo franceses, hubo el príncipe Eugenio de Saboya, intervino bastante, intervinieron los portugueses, intervinieron los ingleses, los franceses por supuesto. Los generales eran de diferentes países en los dos bandos. Es decir, fue una guerra mucho más europea y España tuvo una actitud en cierto modo pasiva. Pasiva, no plenamente pasiva, porque naturalmente era quien luchaba principalmente, los ejércitos eran principalmente españoles, pero evidentemente era en cierto modo algo que estaba a merced de cosas que venían de fuera, del resto de Europa, y que a última hora fueron decisivas en la figura que tomó el sistema de alianzas que se había primero dibujado de un modo y luego fue cambiando. Y esto evidentemente hizo que empezara España a sentirse como un poco distinta del resto de Europa, en cierto modo un poco dependiente de ella. Hay una historia del Marqués de San Felipe, la historia de la guerra, y yo tengo, es un libro, lo tengo en la edición de la época, del siglo XVIII, que es muy interesante, es un libro muy interesante y naturalmente da una información muy detallada, es un libro muy minucioso, muy detallado de esta guerra y de la enorme complejidad que hubo, internacional, diplomática sobre todo, y militar, por supuesto. Ahora bien, una vez terminada esta guerra, entonces España empieza a hacer un cambio muy importante, que fue en muchos sentidos beneficioso, y es que España por primera vez en su historia, se toma como proyecto a sí misma. Ustedes saben que España había tenido siempre como proyecto nacional no su interés. Primero había sido, naturalmente, en la Edad Media la Reconquista, es decir, la recuperación del carácter cristiano, europeo, occidental. Después la defensa del catolicismo frente a la Reforma, frente a la división protestante, incluso contra los intereses
nacionales, porque evidentemente, sobre todo, las guerras con Francia fueron muy perjudiciales, pero principalmente con Inglaterra, porque Inglaterra amenazaba la comunicación con América, que era vital, naturalmente, para España, y además atacaba los territorios americanos de la corona española. Es decir, que desde el punto de vista del interés nacional esto no convenía nada, pero España consideró siempre que era su deber y que era una causa superior y más importante que los intereses nacionales. Ahora bien, al llegar el siglo XVIII, después de muchos quebrantos, después del relativo aislamiento que había tenido en los últimos decenios del siglo XVII, después de la Guerra de Sucesión, con una nueva dinastía establecida con Felipe V, hay una tendencia a poner la casa en orden. Y entonces España se dedica a poner las cosas en forma, a establecer el orden, a recuperar la prosperidad, muy afectada naturalmente por los años de la guerra, a restablecer la marina que se había perdido a finales del reinado de Carlos IV, de Carlos II, quedaba muy poca marina. En cambio, casi nadie sabe que la expedición naval más importante que ha enviado España en toda su historia fue la que envió a Italia el año 1735, en tiempos de Felipe V. Es decir, hay un programa, diríamos, de reconstrucción de España, de recuperación de sus industrias, de mejoramiento de la agricultura, de creación de una marina que estaba muy comprometida. Es decir, se hace proyecto de sí misma. Pero esto naturalmente le lleva a una actitud, en cierto modo, de no muy particular intervención en asuntos exteriores. España está muy tranquila, el siglo XVIII es un siglo blanco, es un siglo limpio, sin violencias. No pasan más violencias que el motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas, que son dos cosas, en fin, relativamente pequeñas y que duran muy poco tiempo. Y había naturalmente la alianza con Francia, el pacto de familia, las guerras principalmente marítimas con Inglaterra y que ocurren más bien en aguas americanas. Es decir, en general España está, en cierto modo, dedicada a sí misma, a su mejoramiento, a su prosperidad y muy estable. España ha estado estable especialmente en el siglo XVIII. Ha sido la época en que la conciencia nacional de España es la más fuerte que anteriormente, y todavía no han aparecido regionalismos, nacionalismos. Es la época de mayor coherencia como unidad social y política de España. Pero además España no era solo España. España era América también. Bueno, y las Filipinas y otras cosas más, pero en fin, era principalmente España y América. Y esto hace que sea una enorme masa tranquila, estable, que tiene lo que tienen las masas, inercia. Y es algo que parece en cierto modo inmóvil y que es un obstáculo extraordinario al espíritu revolucionario que está germinando en Europa desde muy comienzos del siglo XVIII. Yo hace no mucho tiempo escribí un artículo en que citaba los textos increíblemente perspicaces de Leibniz, que ve venir una revolución general en Europa y lo ve hacia 1705 o 6. La cosa empieza ya a germinar entonces y va adquiriendo importancia naturalmente, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVIII. Y frente a esto, España opone, diríamos, su inercia. Es una enorme masa, difícil de mover, muy estable. Esto es característico. Y entonces empieza a producirse una conciencia dentro de España y fuera también, de diferencia. España es diferente. Esta especie de eslogan que se circuló tanto hace años, en cierto modo, la impresión de que es diferente se empieza a producir. Es sumamente curioso
España tiene conciencia de haber estado aislada, de haberse desencantado de Europa en los decenios finales del siglo XVIII, especialmente por la leyenda negra, de haber sido mal comprendida, mal entendida por Europa con injusticia. Y en cierto modo esto provoca una retracción, una especie de repliegue sobre sí misma. Empiezan los países europeos a no entender Europa, a no entender España, a no tener curiosidad. A mí me sorprende siempre que un hombre de talento, como indudablemente lo era, que era Montesquieu, gran teórico de la política, no tiene la menor curiosidad por ver qué es esa enorme construcción política que era la monarquía en los dos hemisferios. No tiene ni idea. Todo lo que dice es un puro disparate. De tercera mano, de gentes irresponsables. No sabía nada de lo que pasaba en España ni en América. Esto me parece bastante indignante. Indignante intelectualmente, quiero decir, que me parece inaceptable que un intelectual tenga ese grado de ignorancia. Bueno, acabo de ver hace unos días, en un libro de un autor que no voy a citar, no viene al caso, que es bastante valioso y con gran fama, y es un libro en que habla de miles de cosas y personas, y tiene un índice alfabético de nombres de 6 páginas, densas. Bueno, cuando hay muchos nombres yo tiemblo. Y entonces dice que el pueblo de Madrid se levantó, España se levantó el año 1808 contra el dominio napoleónico y borbónico. Dice, napoleónico y borbónico. Todo el mundo sabe que el pueblo de Madrid se levantó el 2 de mayo porque los franceses querían llevar a los infantes. Y además adoraban a Carlos IV sin demasiado motivo y a la promesa de Fernando VII sin ningún motivo, pero entonces le llamaban el deseado. Bueno, es decir, esto demuestra que este señor no tiene ni idea de lo que pasaba en España, ¿no? Pues es frecuente y un poco irritante, y eso sigue hasta hoy, la ignorancia respecto de España que tiene la mayor parte de los autores de otros países, incluso valiosos e importantes, ¿no? En general, saben un poco. Bueno, esta impresión de diferencia y de desconocimiento lleva naturalmente en España a una tendencia muy fuerte a la desvaloración de la peculiaridad española, de lo que es propiamente español, salvo ciertos casos en que aparece más bien como desafío y como desplante. Eso también ocurre en España y tampoco es bueno, tampoco es muy inteligente. Pero eso se da entonces. Entonces, una de dos, o España es un desastre y es una calamidad y no vale la pena y bueno, o lo español es lo único que vale la pena y es magnífico y es lo único y es mejor que todo, con un poco de desplante y de chulería, ¿no? Había un libro, a principios de siglo, había un libro francés que se llamaba ¿A qué se debe la superioridad de los anglosajones? Y un escritor español de tercera fila, y no sé si llegó a publicarlo, pero quería publicar un libro que se llamaba ¿A qué se debe la inferioridad de los anglosajones? Era un libro ese típico libro de desplante que España de vez en cuando se permite. Como ven ustedes, esto lleva a una situación como de una ambivalencia respecto de Europa y de no estar las cosas muy en claro. Sobre todo no están en claro. Y hay además una época, hay una fase de un retraso efectivo de España que dura un cuarto de siglo. Desde el comienzo de la invasión francesa en 1808 hasta la muerte de Fernando VII el año 1833, evidentemente España está en muy mala situación, está con una falta de libertad, primero con la tremenda guerra, después con todas sus destrucciones, después con una opresión absurda, luego incluso cuando se proclama la Constitución otra vez el año 20, pues eran bastante insensatos los que tienen el poder en sus manos. Luego hay naturalmente enseguida la represión. Es decir, hay un cuarto de siglo de aislamiento y de poca creación, lo cual produce un retraso. ¿Un retraso respecto a qué? Respecto a Europa. Bueno, respecto a 3 o 4 países de Europa.
porque respecto al resto, no. Claro, en general, cuando los españoles dicen Europa, piensan en Francia, piensan en Inglaterra y piensan en Alemania, principalmente, y algunos menores. Pero no piensan en el resto. Ni han pensado durante mucho tiempo, ni piensan ahora tampoco. Pero, en fin, evidentemente respecto de los tres países rectores en aquel momento del siglo XIX, los tres países rectores son Francia, Inglaterra y Alemania, evidentemente. Respecto de ellos hay un retraso, hay una serie de limitaciones. Y entonces cuando los españoles piensan en Europa, piensan en esto y se encuentran en falta. Esto es claro. Hay sobre todo una gran imitación de Francia. Imitación de Francia por muchas razones. Una de ellas porque era un vecino, naturalmente. Otra porque Francia ha sido un país sumamente creador y admirable, ¿no? Muy rico. Porque además el francés es una lengua bastante accesible. Y los españoles han leído francés. Los españoles de cierto nivel cultural han leído francés. Ahora no lo leen, porque ahora estudian inglés, que no saben. Pero lo estudian inglés. Y entonces no estudian francés y no saben francés. Lo cual es una pérdida muy grande, ¿no? Pero en fin, pero durante mucho tiempo, todo el siglo XVIII y todo el siglo XIX, evidentemente los españoles de cierto nivel de cultura sabían francés, por lo menos lo leían. Entonces hay una imitación evidente en muchos sentidos, enormes sentidos. La imitación de Francia por España durante todo el siglo XIX, no tanto en el XVIII como se dice. En el XVIII hay, por ejemplo, una influencia italiana muy fuerte. Hay una penetración bastante grande francesa, incluso alemana. Aquí se supone que nadie supo alemán en España hasta San del Río, hacia 1840 y tantos, o después. Yo tengo en mi casa una estupenda gramática alemana publicada en Madrid el año 1791. Estupenda, con todos los adelantos filológicos de la época. Lo cual quiere decir que se publicara y se imprimiera una gramática alemana en esta fecha, quiere decir que había bastantes españoles que aprendían alemán. Si esto es una cosa evidente, no conozco a nadie que conozca esa gramática que tengo yo en mi casa, pero la tengo, de modo que estoy seguro de su existencia. Pero en fin, el francés dominaba evidentemente con gran ventaja. Pero había también una admiración por Inglaterra y por Alemania. Inglaterra era admirada sobre todo políticamente, era admirada comercialmente. Alemania era admirada principalmente desde el punto de vista intelectual, como el país culto, se decía la docta Alemania. En todo el siglo XIX se hablaba de la docta Alemania, que era efectivamente docta, no es que fuera falso. Y entonces, esta situación da una actitud como de, en cierto modo, cierta inferioridad y una actitud que toman los españoles como de sentirse no plenamente europeos. Lo cual naturalmente se combinaba con la inestabilidad política de España, primero en tiempo de Fernando VII, después de la Primera Guerra Carlista, luego de la inestable monarquía de Isabel II, seguida naturalmente del desolamiento de Isabel II y la anarquía de unos cuantos años con el cantonalismo, con la Segunda Guerra Carlista, es decir, con la República efímera de 11 meses, hasta la Restauración. Es decir, hay una gran inestabilidad política en España que aumenta esa impresión. Entonces, resulta que España se encuentra retrasada, realmente retrasada en un cuarto de siglo. Primero, después con una dependencia técnica, con un desdén por lo valioso español, que se había mitigado durante la época romántica, pero Galdós advierte con gran acierto cómo después, es decir, cuando España se estabiliza relativamente después de la Guerra Carlista, empieza Europa a desinteresarse de España. Y ya cada vez se hace menos caso. Porque en definitiva es curioso, de España no se espera lo inesperado.
lo que se espera realmente siempre es lo inesperado. Si de un país no esperamos nada inesperado, dejamos de esperar. Hay esa frase que yo he citado, que es de Macías Picabea, de fin del siglo, cuando dice Galdós que sería el novelista más importante de Europa si España fuera Europa. Es una frase no exactamente justa, pero tiene un fundamento. Y es muy reveladora, evidentemente. Y entonces cuando aparece, en los últimos años, ya en la época de la Restauración, en los años finales, los 20 años finales del siglo XIX, empieza una idea que es la de la europeización. Esto es fundamental. Esta idea ha acompañado a España y a las mejores mentes españolas durante 20 o 30 años, sin duda ninguna, y ha sido una fuerza muy positiva, que ha ayudado enormemente a dar un nivel a España superior, con un cierto elemento de error en muchos casos también. Porque en definitiva, la palabra europeización es ambigua. ¿Cómo se va a europeizar una parte de Europa? Una parte de Europa que además ha sido en gran medida creadora de Europa como tal, que ha contribuido quizá durante, no todo el tiempo, pero quizá durante par de siglos, más que ningún otro país, a la construcción de Europa. ¿Cómo se va a europeizar? Hay un cierto error descriptivo ya en ese término. Pero además, en definitiva, lo que tiene sentido, evidentemente, es decir, hay que absorber de Europa lo valioso, lo importante, lo positivo, hay que ponerse al nivel. Todo eso está bien y tiene sentido, pero se interpreta de un modo imitativo. Ahí esto es lo que fue un error. Este error, por ejemplo, aparece pues, en gente como Costa, ¿no? Como Macías Picabea, o Damián Isern, o Lucas Mallada. Esta gente que era una gente admirable, bien intencionada, animada por un espíritu de patriotismo y de amor a España, pero en definitiva con una impresión, diríamos, de exclusión, de que había que acercarse, había que entrar en lo europeo, con un espíritu de imitación. A esto reacciona Ortega, sí, naturalmente Ortega reacciona de un modo más inteligente. Ortega cree que la europeización, que a él le parece necesaria, tiene otro carácter. Él dice, se vio claramente que España era el problema y Europa la solución. Pero decía, no es la imitación. No es que España deba ser como Francia, como Inglaterra, como Alemania. Ya hay una Francia, una Inglaterra y una Alemania, no hace falta dos. España es una posibilidad europea. Hace falta la interpretación española de Europa. La interpretación española del mundo, dice incluso el año 1908. Es decir, no se trata de imitar, se trata de ponerse a nivel, de superar las deficiencias, que eran muchas, muchísimas. No tantas como se decían, pero en fin, muchas, de todas maneras. De absorber lo que hay en Europa de realmente valioso y que en España no tiene ese mismo nivel, pero para añadir a Europa una posibilidad más, la española. Es decir, se trata del nivel europeo. Por eso he titulado esta conferencia El nivel europeo. España estaba por debajo de ese nivel en algunos aspectos. No es que no fuera europea. Es que a veces las palabras son muy peligrosas. Yo me acuerdo que hace pues, muchos años, 30 años, di unas conferencias que luego se publicaron sobre meditaciones sobre la sociedad europea, y yo decía, España no es un país subdesarrollado, es un país mal desarrollado, es otra cosa. Pues bien, España era un país europeo, completamente europeo, pero que no alcanzaba el nivel de las partes superiores de Europa. Era menester, por tanto, poner a nivel España, al nivel suyo, al nivel que le pertenecía, al nivel que le correspondía, como país europeo, y aportar entonces a Europa una posibilidad más. Una posibilidad que hubiera sido
si se hubiera conseguido plenamente algo decisivo y que puede que hubiera ahorrado muchos tártagos a Europa. Porque siempre se piensa en lo que España pierde en estas situaciones en relación con Europa y no se piensa nunca en lo que Europa pierde. Por ejemplo, lo que Europa pierde por no saber qué es España. Claro. Nosotros, evidentemente, nos sentimos obligados a incorporarnos, a dominar, a poseer la cultura europea de los países más descollantes. Sí, sí. ¿Y qué se pierden los europeos por no conocer la cultura española? También hay que hacer las cuentas. Y también puede ser que nos den un poco de pena. Se pierden muchas cosas. Desde el 98, esto cambia profundamente. Esto cambia profundamente, sobre todo en el aspecto de la cultura. Porque las cimas, insisto, las cimas de la cultura española desde el 98 son tan altas como las máximas de Europa. No el total relieve. No. Si ustedes hacen un mapa en relieve de España y de Europa en conjunto, verán ustedes que el relieve cultural de España no llega todavía, el año 98, el año 1900, 1910, no llega todavía al nivel de los 3 o 4 países principales y más activos y más creadores de Europa. Pero las cimas sí. Las cimas sí. Hay unas cuantas figuras desde fines del siglo XIX que no son inferiores en modo alguno a las más altas de Europa. Y en algunos casos las superan. Esto es capital. Y esto se va produciendo, en definitiva, es curioso, se deja hablar de europeización a medida que se ha realizado la europeización en este sentido. Ustedes saben incluso que el caso de Unamuno es muy curioso. Unamuno es un campeón de la europeización, hasta que convence a los demás españoles de eso, y entonces ya tiene que discrepar. Entonces ya no le gusta estar de acuerdo con casi todo el mundo, ¿no? Y entonces empezará a hablar de español, europeo moderno, y por qué no diremos africano antiguo. Y bueno, en fin, dice ciertas cosas que no puede decir más que un europeo, muy europeo, naturalmente. Ninguno que no lo sea se permite decirlo. Pero él lo dice. Y hay sus roces y hay unas ciertas fricciones entre Ortega y Unamuno. Ortega le reprocha a Unamuno que no esté a la altura, a su altura, a la suya, a la que le corresponde, y que pierda el tiempo en cuestiones secundarias y que no valen la pena enteramente. Pero esto va en ascenso y durante todo el primer tercio del siglo XX, España funciona en muchos aspectos como un país muy europeo, íntegramente europeo, con una cultura muy valiosa, de un volumen quizá no tan grande. Insisto en que el volumen no. Yo muchas veces empleo una fórmula. Sobre muchos asuntos no hay un gran libro español. Sobre otros muchos asuntos no hay ningún libro español, ni siquiera malo. Pero de vez en cuando hay un libro español que es mejor que los demás. Eso también ocurre. Y las cuentas, yo creo que las cuentas si se hacen hay que hacerlas bien. Esto es importante. Ahora, esto les decía a ustedes, ocurre durante todo el primer tercio del siglo XX, pero el año 36, como todos sabemos, por desgracia, sobreviene el gran desastre que fue la Guerra Civil. Y la Guerra Civil supuso muchas cosas, la mayor parte de las cuales las sabemos muy bien y se habla de ellas y las tenemos presentes. Pero fue una interrupción, por lo pronto una interrupción de ese proceso. Y significó primero una violencia extrema y en segundo lugar un aislamiento. Aislamiento que vino no solamente de la guerra misma, no solamente, también, por supuesto, de su desenlace. Vino además de que Europa, a los 6 meses de acabar la guerra española, Europa se perdió también, por ella misma, por la guerra mundial. Es decir, dejó de ser accesible, dejó de ser practicable. Y entonces se produce un aislamiento que ha sido, por lo menos mientras duró la guerra mundial, es decir, hasta el año 45 y algo después, se mantiene un aislamiento efectivo y real y que naturalmente
naturalmente iba más allá de todas las voluntades. No tanto como se dice luego, ni mucho menos. Cuando la gente habla, por ejemplo, ahora los periódicos, a mí me asombra ver que los periódicos dicen el doctor fulano de tal escritor ha sido conocido en España el año tantos, el año 79, el año 85, el año 93. ¿Será usted? Yo lo había leído y lo tengo en mi casa desde que se publicó. ¿Por qué? Pues porque quería tener libros extranjeros, los tenía y los leía. Evidentemente, y muchos se traducían, otros no. Pero es que una cosa que en el mundo pasa es que las lenguas están hechas ahí para ser leídas y para ser habladas. De modo que esa ignorancia, yo recuerdo un prólogo que puso Sartre a un libro de un español exiliado, que era verdaderamente grotesco, porque hablaba de cómo un francés llegaba a España y hablaba a los estudiantes y les decía que les descubría a Husserl, del cual no se sabía nada. Claro, las investigaciones lógicas de Husserl se tradujeron al español el año 29, al francés el año 50. Es decir, que cuando habían ido los franceses estábamos de vuelta. Ortega habló de Husserl desde 1913. Su tesis doctoral la escribió sobre la fenomenología Zubiri el año 21 o 22. La tesis doctoral era también sobre la fenomenología de Gauss, era del año 28. Bueno, entonces, ¿dónde estamos? ¿Qué quiere decir de todo esto? ¿Comprenden ustedes? Y se produjo un muy curioso reverdecimiento de la leyenda negra, con fundamento, por desgracia. Porque evidentemente los dos beligerantes, y no me refiero solamente a los beligerantes durante la guerra, sino a los representantes de los dos beligerantes después de la guerra y durante mucho tiempo, y hasta hoy, si quieren ustedes, se dedicaron metódicamente a decir todo lo malo que se puede decir del otro bando. Con lo cual, unos le dijeron de un bando y los otros le dijeron del otro bando y por tanto lo dijeron de España. Y todo el vilipendio, en gran parte justificado, acumulado por una parte de los españoles sobre otra parte de los españoles, se fue depositando en las mentes como vilipendio de España. Convenientemente exagerado por la pasión política, por los rencores y por el desconocimiento, que también ayuda mucho. Es decir, que eso afectó al todo. La voluntad, evidentemente, probablemente si a los autores de esta operación se les hiciera este reproche, dirían que no, que naturalmente, que ellos, ¿cómo? Iban a hablar, decían que España era maravillosa, la mitad. La otra mitad era horrenda. Pero como naturalmente lo dijeron los dos, resultó que era toda horrenda. Y esa es la imagen que quedó, y es la imagen que todavía, en cierto modo, pervive. Y es lo que ha hecho, evidentemente, que se produzca una cierta situación de aislamiento o de supuesto aislamiento o de imagen de aislamiento que, evidentemente, existe. Esto no quiere decir que se interrumpiera la creación española. Ah, no, en absoluto, no se interrumpió. O se interrumpió momentáneamente, naturalmente, los años mismos, años de la guerra y un año o dos más, si acaso. Pero no se interrumpió. Pero, naturalmente, ha habido superioridades no reconocidas, nunca reconocidas. Y se ha algo más que es muy importante, que es que ha habido un aprovechamiento muy escaso de un factor que es curioso, se olvida siempre, que es el orden de magnitud. Yo he dicho muchas veces, y ustedes quizá me lo han oído, que desde fines del siglo XV, los comienzos del XVI, hasta comienzos del siglo XIX, España era incomparablemente mayor que los demás países europeos. Porque no era solamente la España europea, era la España ultramarina, era la inmensa supernación en los dos hemisferios, que se llamaba la corona española, que era de un orden de magnitud incomparable.
Pues bien, desde el punto de vista no político, no económico, pero sí cultural y social, ese orden de magnitud persiste, porque es lo hispánico. Es decir, cuando decimos España, desde este punto de vista, no es solamente España, son todos los países hispánicos, todos los países de lengua española. Hay, por tanto, un carácter transeuropeo que tiene la cultura en lengua española. Esto se puede decir también del inglés, con un centro de gravedad principal en los Estados Unidos, pero en fin, el inglés procede de Inglaterra. Es evidente que el mundo de lengua inglesa, que es Inglaterra, que es los Estados Unidos, que es la mayor parte de Canadá, que es Australia y es Nueva Zelanda, y son minorías muy importantes en todas partes, evidentemente eso representa una comunidad lingüística y cultural absolutamente capital, la más importante todavía que la española, y no hay que reconocerlo. Pero después viene la comunidad hispánica, lo cual le da a España un orden de magnitud en ese campo mayor que los demás países. Es mucho mayor. Es otra cosa. Y a esto añadiría un factor más, que es más interno, diríamos, y si quieren ustedes, cualitativamente más interesante aún, que es que en España se produjo desde fines del siglo XIX una superación de todo provincianismo cultural. España desde esta fecha ha sido el país menos provinciano de Europa. Entre otras razones, incluso por sus deficiencias, que a veces tienen ventajas. El hecho de la relativa pobreza de la cultura española, el hecho de que, por ejemplo, como acabo de decirles, no hubiese ningún buen libro español sobre muchos asuntos y a veces ningún libro español ni bueno ni siquiera mediano. Todo esto hacía naturalmente que fuera menester contar con los demás. Es decir, no ha habido un intelectual español durante muchos años que no tuviera que manejar, por lo menos para leer, si no hablar, a veces no. Hay gente que tiene torpeza para hablar, pero que fuera capaz de leer 3 o 4 lenguas. Y si ustedes miran la biblioteca privada de cualquier intelectual español, es estimable encontrarán ustedes que está llena de libros en varias lenguas, de varias culturas. Lo cual hace evidentemente que el intelectual español haya dejado hace mucho tiempo de ser provinciano. Entre otras razones porque no ha podido, si quieren ustedes, hay que tomar las cosas como son. Es evidente que un francés, un alemán o un inglés puede, no debe, pero puede, hacer el intento de atenerse a su lengua y creer que conoce las cosas que hay que conocer con su lengua. El español no podía hacerlo, pero no lo ha hecho. Otras veces lo ha hecho y ha sido provinciano, pero desde fines del siglo pasado no lo ha sido. Y esto era evidentemente capital. Si ustedes ahora contrastan esta situación con la situación efectiva de Europa, que es de un gran desconocimiento mutuo de las naciones europeas, que se conocen muy poco, que se conocen muy mal, y especialmente en el ámbito de lo cultural, en gran parte porque hay unos círculos, diríamos, de automatismo que hacen que haya ciertos autores automáticamente conocidos, traducidos y comentados, que no son forzosamente los más interesantes. En definitiva, en fines del siglo pasado y en toda la primera parte del siglo XX, había en cada país minorías alerta, minorías que conocían muy bien lo que se hacía en otros países, que lo conocían perfectamente, ¿no? Yo tengo un caso escandaloso reciente. Hay un libro, no tiene que ver nada con España, precisamente es un libro de un profesor de Oxford, un libro inglés muy grande, de 600 páginas, que se llama La muerte y la ilustración. Habla de Francia, estudia en todos los aspectos imaginables la muerte en Francia en el siglo XVIII. En Francia no tienen ni idea de este libro. Por supuesto no se ha traducido. Y yo he hablado con mucha gente que no lo conoce. Gente, quiero decir, de la que debía conocerlo. Esto es bastante inconcebible.
Es un libro espléndido. Yo es un libro que me lo leí de la primera página a la última y tiene 600. Y escribí 2 artículos sobre él. Porque es un libro realmente magnífico. Este libro no es conocido en Francia. Y probablemente no mucho, ni siquiera en Inglaterra. Pero en todo caso, fuera de Inglaterra muy poco. Y esta es la situación real, la situación efectiva. Yo creo que quizás sería el momento, pero nadie se ocupa, de reivindicar el carácter supraeuropeo, el carácter transeuropeo de España. Podemos decir el carácter occidental. Muchas gracias.